El concepto de números y su origen. Los números están a nuestro alrededor y nos ayudan muchísimo. No solo los contamos, también contamos con ellos. Sin números no sabríamos la hora ni la fecha. No podríamos comprar, contar las cosas que poseemos, ni hablar de cuántas no tenemos. Por eso fue necesario inventar los números. La historia de sus orígenes está llena de giros fascinantes, pues a la gente le tomó mucho tiempo llegar al sencillo sistema que hoy utilizamos. Actualmente, los números están en todos lados y los necesitamos para todo. Imagina cómo sería el mundo sin ellos. Un ejemplo sería, para decir la fecha de hoy, diríamos finales de verano, pero no cerca del otoño. ¿Qué es un número? Es una entidad abstracta que repite cantidades. En tanto a abstracción, solo los seres humanos parecen tener noción de los mismos. Son imprescindibles para la realización de operaciones matemáticas, en la vida cotidiana, etc. ¿Y cómo se empezó a contar? Cuando la gente empezó a contar, seguramente usó las manos. Por tal motivo, se comenzó a contar de 10 a 10, y fue así como empezó nuestro sistema moderno. ¿Para qué se inventaron los números? La razón principal fue evitar trampas. Imagina que hayas pescado 10 peces y le pidieras a un amigo que los llevara a tu casa. Si no supieras contar, tu amigo podría robarte alguno sin que te dieras cuenta. ¿Cómo se iniciaron los números? Durante cientos de miles de años, el ser humano se las ha arreglado para contar con las manos, pero hace casi 6.000 años el mundo cambió. En el mundo oriente, la gente tiende a domesticar animales y a cultivar. Cuando se descubrió la agricultura, la gente empezó a comerciar en los mercados. Debían recordar con exactitud las cosas que tenían, lo que compraban y los que vendían. De otro modo les hacían trampas. Entonces los granjeros empezaron a llevar registros. Para ello hacían marcas en palos o huesos. Aquí podemos observar una imagen de los primeros números babilonios, del año 4000 al 2000 a.C. Sin las matemáticas, las pirámides nunca se habrían construido. Otro tipo de números son los egipcios. Estos se usaban en los años de 3000 a 1000 a.C. Los egipcios contaban en base 10 y representaban los números con pequeñas imágenes o jeroglíficos. Para medir algo, ya sea tiempo, peso o distancia, necesitas unidades. Los egipcios basaban sus unidades con longitud en el cuerpo humano. Todavía hoy, algunos siguen midiendo la altura en pies. Los números egipcios servían para sumar y restar, pero no para multiplicar. En esta imagen se puede analizar cómo era que los egipcios tomaban medida con su cuerpo. Para construir la pirámide Keops se cortaron manualmente 2 millones de bloques de piedra, suficiente para un muro de 2 metros de altura desde Egipto hasta el Polo Norte. Por 3.500 años fue la construcción más alta y voluminosa del mundo, hasta que fue superada por la Torre Eiffel en 1895. Los egipcios también usaban el sol y las estrellas como relojes. Dividían el día y la noche en 12 horas, aunque la duración de las horas variaba con las estaciones. Gracias a ellos tenemos días de 24 horas. Números mayas. Los mayas aplicaban un sistema de numeración incluso mejor que el de los egipcios. Llevaban un registro perfecto de las fechas y calcularon que el año tenía alrededor de 365.242 días. Contaban en base 20, por lo que tal vez utilizaban los dedos de los pies y las manos. Sus números parecen frijoles, varitas y conchas, objetos
que tal vez en algún momento hayan usado como ábaco. Los símbolos del 1 al 4 parecen granos de cacao. El símbolo 5 parece una vara. Las varas y los frijoles se aplicaban en grupos para formar números hasta el 20. Entonces el 18 sería 3 granos de cacao y 3 varitas horizontales. Los números mayores a 20, los mayas colocaban sus granos y varitas en capas. Nuestros números se escriben de manera horizontal, pero los mayas lo hacían de forma vertical. La capa de abajo mostraba las unidades hasta 20, la siguiente mostraba veintenas y la de más arriba grupos de 400. Números romanos. Los números romanos se difundieron por Europa durante el Imperio Romano entre los años 500 a.C. a 1500 después de Cristo. Los romanos contaban en base 10 y usaban letras como símbolos. Para los europeos, esta fue la forma de escribir números durante 2000 años. En la actualidad todavía se usan estos números en relojes y en nombres de reyes como por ejemplo Isabel II, Felipe III, y en los libros que se dividen por capítulos, capítulo primero, capítulo segundo y capítulo tercero. Como en la mayoría de los sistemas, los números romanos surgieron con el fin de registrar cuentas. Estos números se escriben con la letra mayúscula. Por ejemplo, para escribir 1 escribimos una I mayúscula, para escribir 2 escribimos 2 veces la I, y para escribir números mayores como el 5 escribimos una V. Para escribir el 10 escribimos una X, para el 50 una L, para el 100 una C, para el 500 una D, para el 1000 escribimos una M. Para escribir cualquier número se pone una tras otra letra, para así formar la cantidad correcta. Los números más pequeños quedan a la derecha y los más grandes a la izquierda. Es sencillo, pero pueden ser largos y engorrosos. Por ejemplo, para escribir 50 se necesitan escribir 9 letras, como aquí puedes observar. Por lo complicado y fastidioso que eran estos números, se fueron sustituyendo poco a poco a los números actuales, que son los siguientes. En la antigüedad, la mejor manera de hacer sumas era con el ábaco, un instrumento para calcular con piedras o cuentas. Pero casi 1500 años en la India tuvieron una mejor idea. Inventaron un sistema de lugares, una manera de escribir los números para que los símbolos concordaran con las hileras del ábaco. Esto significó que se pudieran hacer sumas complejas sin el ábaco, solo escribiendo los números. Pero hacía falta un símbolo para la columna vacía. Entonces, los indios inventaron el cero. Fue un golpe de genialidad. Los nuevos números llegaron a Asia y Europa, y se convirtieron en los números que hoy usamos. A diferencia de otros sistemas numéricos, el sistema indio solo tenía 10 símbolos, lo cual lo hacía maravillosamente simple. Estos símbolos cambiaron conforme pasaron los siglos, y con el paso de un lugar a otro, hasta convertirse en los dígitos modernos que se utilizan actualmente. No fue hasta el siglo XVI que se empezaron a ver los números como actualmente los conocemos.